La Dama Blanca de Belén. Las leyendas a menudo son solo eso, historias susurradas entre generaciones, alimentadas por el miedo y la fascinación por lo desconocido. Pero algunas, por más que intentemos racionalizarlas, se sienten demasiado reales, como si estuvieran grabadas en el tejido mismo de un lugar, esperando a ser descubiertas por aquellos lo suficientemente incautos como para buscarlas. Yo fui uno de esos incautos. Mi nombre es Alejandro, y soy un fotógrafo independiente con una obsesión por capturar lo macabro y lo oscuro. He recorrido lugares abandonados, casas embrujadas y calles olvidadas en busca de imágenes que revelen la decadencia y la belleza oculta en la muerte y el abandono. Fue esta obsesión la que me llevó al Panteón de Belén, en Guadalajara, México, un cementerio envuelto en leyendas y misterios que lo han convertido en un destino obligatorio para aquellos que buscan una dosis de lo paranormal. Había oído hablar de la Dama Blanca, una figura trágica que supuestamente aparecía en las noches más oscuras, llorando sobre la tumba de su amante, ambos asesinados por la familia de ella cuando descubrieron su relación prohibida. Las historias variaban, algunos decían que su llanto era tan desgarrador que hacía eco en todo el cementerio, mientras que otros aseguraban haberla visto arrodillada, con las manos cubiertas de sangre, suplicando por una redención que nunca llegaba. Pero lo que más me intrigaba era la insistencia con la que los lugareños hablaban de ella, como si no fuera simplemente una leyenda, sino una presencia palpable, viva en la memoria del lugar. Llegué a Guadalajara una tarde nublada, con el cielo cargado de una pesadez que presagiaba tormenta. Me instalé en un pequeño hotel cerca del centro y, sin perder tiempo, preparé mi equipo. Había decidido que mi mejor oportunidad de capturar algo extraordinario sería durante la noche, cuando el cementerio estaría desierto y la oscuridad permitiría que cualquier fenómeno sobrenatural se manifestara sin distracciones. Esa misma noche, tomé un taxi hasta el Panteón de Belén. Al llegar, el conductor, un hombre mayor con el rostro marcado por años de trabajo bajo el sol, me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «No es un lugar para estar solo de noche», me dijo, mientras aceptaba el pago. Sonreí, asegurándole que estaría bien, pero su advertencia resonó en mi mente mucho después de que el taxi desapareciera en la distancia. El Panteón de Belén es un lugar impresionante, tanto por su historia como por su arquitectura. Las tumbas, algunas de ellas de siglos de antigüedad, están adornadas con esculturas de ángeles, cruces elaboradas y criptas monumentales. Sin embargo, esa noche, el lugar parecía estar envuelto en una penumbra que hacía que incluso las estructuras más imponentes se sintieran amenazantes. La bruma que se levantaba del suelo, combinada con la tenue luz de la luna, añadía una atmósfera de irrealidad que me hizo cuestionar por un momento mi decisión de estar allí. Comencé a caminar entre las tumbas, la cámara colgando de mi cuello, capturando imágenes de las estatuas y las criptas que parecían cobrar vida bajo la luz espectral de la noche. Cada clic de la cámara resonaba en el silencio, amplificando la sensación de soledad que me rodeaba. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío, y una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Pero no era el frío lo que me preocupaba, sino la extraña sensación de que no estaba solo. Había pasado casi una hora caminando sin rumbo fijo, cuando la bruma comenzó a espesarse, oscureciendo mi visión y obligándome a detenerme. El silencio que me rodeaba se volvió casi opresivo, como si el cementerio mismo estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando escuché el sonido que nunca olvidaré, un sollozo bajo, apenas audible, que parecía provenir de algún lugar cercano. El sonido era tan suave que podría haberlo confundido con el viento, pero algo en su tono, en la manera en que se arrastraba por el aire, me hizo saber que no era natural. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba localizar la fuente del llanto. Sabía que lo que estaba buscando no era un ser humano común, pero mi curiosidad, mezclada con una buena dosis de adrenalina, me empujó a seguir adelante. El llanto se hizo más claro a medida que avanzaba, guiado por la desesperación de esa voz etérea que parecía retorcerse de dolor. Finalmente, la bruma se despejó lo suficiente como para que la viera. Estaba de pie junto a una tumba antigua, medio escondida entre dos criptas grandes. Era una figura femenina, vestida con un largo vestido blanco que ondeaba suavemente con la brisa, a pesar de que el aire estaba inmóvil.
Su cabello, negro como la noche, caía sobre su rostro, ocultando sus facciones, pero el llanto que escapaba de sus labios era inconfundible. Mis manos temblaron mientras levantaba la cámara, enfocándola en la figura. El miedo que sentía se mezclaba con la excitación de capturar algo tan irreal, tan imposible, que podría cambiar mi vida para siempre. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tomar la primera foto, la figura se movió. Lentamente, como si sintiera mi presencia, levantó la cabeza y me miró directamente. No puedo describir lo que vi en sus ojos. No eran ojos humanos, aunque tenían forma de tales. Eran pozos negros de desesperación, de sufrimiento eterno. En ese instante, todo lo que había oído sobre la Dama Blanca cobró vida. Esta mujer, esta aparición, no era simplemente un espíritu errante. Era la manifestación viva de una tragedia que había quedado grabada en las piedras de ese lugar, un eco perpetuo de un amor que había sido destruido de la manera más brutal. El llanto cesó, y en su lugar, la figura comenzó a caminar hacia la tumba, como si no pudiera verme o como si yo no importara. Se arrodilló junto a la lápida, y fue entonces cuando vi lo que tenía en sus manos, un cuchillo, antiguo y oxidado, con una hoja que reflejaba débilmente la luz de la luna. La mujer lo levantó con una mano temblorosa y lo colocó suavemente sobre la piedra, mientras su otra mano rozaba la inscripción en la lápida. El terror se apoderó de mí, pero algo me impidió moverme. Era como si el suelo hubiera cobrado vida, sujetando mis pies con fuerza. Sabía que debía salir de allí, pero no podía apartar la vista de la escena frente a mí. La mujer, ahora completamente ajena a mi presencia, comenzó a llorar de nuevo, esta vez en silencio, mientras su cuerpo se sacudía con sollozos que no podían oírse, pero que eran visibles en cada fibra de su ser. Entonces, sucedió lo impensable. La figura se desvaneció, disolviéndose en la bruma como si nunca hubiera estado allí. No quedó nada, ni un rastro de su presencia, excepto el cuchillo, que seguía descansando sobre la lápida, brillando débilmente en la oscuridad. Sentí como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. No había forma de explicar lo que había visto. Mi mente, acostumbrada a buscar respuestas lógicas, estaba al borde del colapso, tratando de comprender lo incomprensible. Finalmente, mis piernas respondieron y retrocedí lentamente, alejándome de la tumba. La cámara colgaba sin vida a mi costado, olvidada en el caos de mis pensamientos. No podía pensar en nada más que en alejarme de ese lugar, en escapar de la visión que había presenciado. Corrí, tropezando entre las tumbas, sin preocuparme por el equipo que había dejado atrás, hasta que finalmente llegué a la salida del cementerio. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía a la Dama Blanca, su mirada, su dolor, su trágica existencia. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi mente, un ciclo interminable de terror que no podía detener. A la mañana siguiente, regresé al cementerio, impulsado por una necesidad irracional de comprobar si lo que había visto era real o simplemente una alucinación. Para mi sorpresa, el lugar estaba tranquilo, bañado por la luz del sol que lo hacía parecer casi pacífico. No había rastro de la bruma de la noche anterior, ni de la figura que había visto. Me dirigí a la tumba donde había estado la mujer, con la esperanza de encontrar alguna señal de lo que había ocurrido. Cuando llegué, me quedé paralizado. El cuchillo, el mismo que ella había sostenido, seguía allí, descansando sobre la lápida, oxidado y cubierto de marcas antiguas. Pero lo más perturbador fue lo que vi cuando me incliné para leer la inscripción en la lápida. Era el nombre de un hombre, y la fecha de su muerte coincidía exactamente con la de la leyenda de la Dama Blanca. No podía ser una coincidencia. El vigilante nocturno del cementerio. La rutina de la noche siempre comenzaba igual. A las 7 en punto, después de asegurarme de que los visitantes del día se habían ido, recorría las tumbas, verificando que todo estuviera en orden. El cementerio de San Rafael, ubicado en un rincón olvidado de la ciudad, era mi hogar desde hacía ya varios años. Trabajar allí nunca me había resultado perturbador, de hecho, encontraba una calma extraña en la soledad entre las lápidas. Pero eso cambió hace un par de semanas.
La primera noche en que lo noté, pensé que mi vista me estaba jugando una mala pasada. Mientras caminaba por la sección más antigua del cementerio, vi una tumba que parecía haber sido removida. Me acerqué, incrédulo. La tierra estaba desordenada, como si alguien la hubiera excavado recientemente. Sin embargo, no había señales de herramientas ni huellas alrededor y el ataúd estaba completamente intacto, descansando en su lugar, como si nadie lo hubiera movido en absoluto. Me quedé allí por un momento, observando la escena. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez algún animal había cavado en busca de comida, aunque no podía imaginar qué clase de criatura podría remover tanta tierra sin dejar rastro. Luego, recordé que a veces los entierros no se hacían de la mejor manera, y pensé que quizás la tumba nunca había estado bien sellada. Decidí cubrir la tierra nuevamente y no darle más vueltas al asunto. Pero al día siguiente, otra tumba, en una sección diferente del cementerio, apareció removida de manera similar. La situación se volvió más extraña cuando empecé a notar un patrón. Cada noche, una tumba nueva aparecía removida, siempre en lugares diferentes. Cada vez que me acercaba para inspeccionar, el ataúd seguía cerrado, sin señales de que hubiera sido perturbado. No había visitantes nocturnos en el cementerio. Las cámaras de seguridad, que instalé después de la tercera noche, no mostraban nada inusual. Solo sombras, el movimiento lento de las hojas en los árboles y el silencio absoluto de la noche. Lo más inquietante era que el terreno removido siempre parecía fresco, como si alguien hubiera estado trabajando allí minutos antes de mi llegada, pero no había rastros de vida humana o animal. Pasaron unos días y la situación empezó a afectarme de maneras que no podía ignorar. Mi sueño se volvió inquieto, cada ruido nocturno en mi pequeña casa en la entrada del cementerio me ponía en alerta. Mi trabajo, que antes me ofrecía una sensación de paz, comenzó a parecerme una carga. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, que quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero una noche, mientras revisaba una de las tumbas afectadas, algo captó mi atención. Debajo de la tierra removida, justo sobre el ataúd, había marcas. No eran huellas, sino símbolos grabados en la tierra, como si hubieran sido tallados con cuidado. Eran formas extrañas, intrincadas, que no reconocía. Parecían formar algún tipo de círculo, y aunque no entendía su significado, una sensación de incomodidad creció en mi interior. Lo cubrí lo más rápido que pude, sintiéndome observado, aunque no había nadie alrededor. Después de descubrir esos símbolos, las cosas empeoraron. Cada noche, cuando revisaba las tumbas, encontraba nuevos símbolos, diferentes en cada una, pero siempre grabados en la tierra de la misma manera precisa. A veces, había pequeños objetos enterrados junto con los símbolos, un trozo de madera oscura, una piedra extrañamente lisa, o pequeños huesos que no parecían pertenecer a ningún animal que pudiera identificar. Era como si alguien estuviera realizando algún tipo de ritual oscuro en esas tumbas. No podía dejar de pensar en ello mientras cubría los símbolos noche tras noche. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Y por qué? Cada vez que intentaba llegar antes de lo habitual para atrapar al culpable en el acto, las tumbas ya estaban alteradas. Nunca llegaba a tiempo. Las autoridades locales no prestaron mucha atención cuando intenté explicarles lo que estaba ocurriendo. Solo recibí miradas de incredulidad y sugerencias para tomarme unos días libres. Nadie me creyó, y me dejaron solo para lidiar con lo que fuera que estuviera ocurriendo en el cementerio. El colmo llegó una noche, cuando encontré una tumba particularmente antigua, removida de una manera más violenta que las anteriores. La tierra no solo estaba desordenada, sino esparcida en un radio mucho mayor. Los símbolos grabados en el suelo eran más grandes, casi agresivos en su presencia, y el ataúd parecía haber sido levantado ligeramente de su lugar. Al abrirlo, lo que vi me dejó helado. El cuerpo, que debería haber sido un simple esqueleto después de tantos años, parecía intacto, como si hubiera sido enterrado solo días antes. No era natural. La piel estaba pálida, estirada sobre los huesos de una manera que no tenía sentido, y los ojos, hundidos pero presentes, miraban fijamente hacia el interior del ataúd, como si aún tuvieran vida.
Lo cerré rápidamente, sintiendo un pánico creciente. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, algo que no podía ignorar. Decidí pasar la noche vigilando el cementerio, armado con una linterna y un bate, la única arma que tenía a mi disposición. Me escondí entre las sombras, esperando cualquier movimiento, cualquier señal de que no estaba solo en este lugar maldito. Horas pasaron en silencio absoluto, y justo cuando empezaba a pensar que todo estaba en mi cabeza, vi una figura moviéndose entre las tumbas. No era una sombra, no era un animal. Era una persona, alta y delgada, vestida con una túnica oscura que se fundía con la noche. La figura se detuvo frente a una de las tumbas recientemente removidas y se inclinó, comenzando a cavar con sus manos desnudas. El pánico me invadió, pero no me atreví a moverme. Solo observé, inmóvil, mientras esa cosa removía la tierra con facilidad, revelando el ataúd. La figura comenzó a trazar los mismos símbolos que había visto antes, con una precisión escalofriante. Luego, sacó algo de su túnica, un pequeño frasco, y vertió un líquido oscuro sobre la tumba. No sé cuánto tiempo estuve allí, observando sin atreverme a hacer nada. Cuando la figura terminó su ritual, se incorporó lentamente y desapareció en la oscuridad, dejando la tumba abierta y los símbolos aún visibles. Corrí hacia la escena tan pronto como la figura estuvo fuera de mi vista, pero no quedaba mucho que pudiera hacer. El daño ya estaba hecho. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia. No podía seguir trabajando en ese lugar, no después de lo que había visto. El cementerio de San Rafael, que antes era un lugar de descanso y tranquilidad, se había convertido en un sitio de oscuridad, un lugar donde lo que estaba enterrado no permanecía en paz. Me fui de la ciudad, intentando dejar atrás esos recuerdos, pero no he podido olvidarlos. A veces, en la quietud de la noche, siento como si algo de ese cementerio me hubiera seguido, como si la oscuridad que vi allí hubiera dejado una marca en mi vida, algo que nunca podré borrar. No sé quién o qué estaba detrás de esos rituales, pero sé que lo que sea que estaban haciendo no era algo que el mundo debería conocer. Quizás, en algún lugar, las tumbas siguen siendo removidas y los símbolos siguen apareciendo, pero no soy yo quien va a descubrir qué es lo que buscan. Desde entonces, no puedo entrar en ningún cementerio sin sentir un peso en el pecho, una sensación de que las tumbas no son solo descansos finales, sino puertas a algo mucho más oscuro. San Rafael se ha convertido en una historia que cuento solo en los momentos más sombríos, cuando alguien pregunta sobre mi pasado. Porque, aunque me esfuerzo por olvidar, ese cementerio me enseñó algo que nunca podré borrar, que hay cosas en este mundo que son mejor dejar en la oscuridad, enterradas y olvidadas, antes de que nos devoren a todos. La sombra del cementerio. No fue difícil convencer a mis amigos de que exploráramos el cementerio abandonado esa noche. Había algo en la idea que nos atraía, una especie de desafío contra el miedo, una oportunidad para demostrar que éramos más valientes que cualquier historia de fantasmas. El cementerio de Santa Cecilia llevaba décadas clausurado, olvidado en las afueras de la ciudad, cubierto de maleza y rodeado por un muro de piedra casi derruido. No era un lugar que la gente frecuentara, y eso lo hacía aún más atractivo para nuestra pequeña aventura. Esa noche, el aire estaba cargado de humedad y el cielo, cubierto por nubes gruesas, ocultaba la luna, dejando que la oscuridad lo envolviera todo. Nos encontramos en la entrada del cementerio poco después de la medianoche, equipados con linternas y una falsa valentía que ocultaba un nerviosismo latente. Éramos 5 en total: Tomás, Ana, David, Sofía y yo, y aunque intentábamos bromear sobre lo que íbamos a hacer, todos sabíamos que había una tensión silenciosa en el aire. El muro de piedra que rodeaba el cementerio apenas superaba el 1 metro de altura, así que lo escalamos fácilmente, ayudándonos mutuamente a pasar al otro lado. Al caer sobre la tierra húmeda del interior, un silencio pesado nos envolvió. No había ni un solo sonido, ni siquiera el murmullo del viento entre las ramas. Parecía que el mundo exterior había quedado atrás, dejando solo la opresiva calma del cementerio. Encendimos las linternas y comenzamos a caminar, adentrándonos en los senderos angostos entre las tumbas cubiertas de musgo y las lápidas caídas.
El lugar estaba en ruinas, abandonado durante años, y la naturaleza había comenzado a reclamar lo que una vez fue un lugar de descanso para los muertos. Los árboles retorcidos proyectaban sombras largas y deformes, y el suelo era un laberinto de raíces y piedras. A medida que avanzábamos, algo cambió en el ambiente. Al principio, fue solo una sensación de que el camino se hacía más estrecho, más difícil de seguir. Luego, la maleza parecía cerrarse sobre nosotros, obligándonos a caminar más juntos. No dije nada, pero podía sentir que mis amigos también lo notaban. Nadie lo mencionó, pero nuestras linternas comenzaron a moverse más rápido, como si intentáramos disipar la oscuridad que nos rodeaba. El cementerio era más grande de lo que habíamos pensado, o al menos así lo parecía en la oscuridad. Las tumbas se extendían en todas direcciones, y no importaba cuánto camináramos, nunca llegábamos a una salida. Parecía que nos estábamos adentrando en el corazón de un laberinto sin fin, con cada paso alejándonos más de cualquier posible escapatoria. Las bromas habían cesado hacía mucho, y lo que había comenzado como una aventura emocionante se estaba convirtiendo en algo mucho más inquietante. Entonces, vi algo. Fue un destello al borde de mi visión, algo que se movió entre las sombras, demasiado rápido para ser captado por completo. Giré la cabeza, buscando con la linterna, pero no había nada. Solo las lápidas, cubiertas de musgo y musitando nombres de personas muertas hace mucho tiempo. Intenté convencerme de que solo era mi mente jugando trucos, pero la sensación de ser observado se hizo más fuerte. No dije nada a mis amigos, pero podía ver en sus rostros que ellos también lo sentían. La forma en que sus ojos se movían inquietos, la forma en que sus manos se aferraban a las linternas con más fuerza de lo necesario. Nadie quería admitirlo, pero algo estaba mal. Algo que no podíamos ver pero que definitivamente estaba allí, acechándonos en las sombras. Seguimos caminando, tratando de encontrar el camino de regreso, pero parecía que dábamos vueltas en círculos. Las tumbas, todas parecidas, empezaban a volverse familiares, como si hubiéramos pasado por las mismas varias veces. Intenté mantener la calma, diciéndome que solo estábamos desorientados, que encontraríamos la salida si seguíamos avanzando. Pero en el fondo, algo me decía que estábamos atrapados. El ambiente se volvió más denso, el aire más difícil de respirar. Podía sentir la ansiedad creciendo en el grupo, pero todos permanecimos en silencio, demasiado orgullosos o demasiado asustados para admitir lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando noté que no estábamos solos. A lo lejos, entre las tumbas, pude ver figuras. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero a medida que las linternas se movían, los vi de nuevo. Eran sombras, vagas y deformes, que se movían en silencio entre las lápidas. Eran muchas, demasiadas para contar, y todas parecían acercarse lentamente hacia nosotros. No tenían forma definida, solo una presencia oscura que avanzaba, sin hacer ruido, pero imposible de ignorar. Me detuve en seco, y mis amigos hicieron lo mismo cuando notaron que yo había parado. Todos miramos en la misma dirección, y fue entonces cuando lo vieron. Las sombras, acercándose. Ninguno de nosotros se movió, como si quedarnos quietos pudiera evitar que nos vieran. Pero las figuras continuaban acercándose, deslizándose entre las tumbas con un propósito que no necesitaba explicación. Sin una palabra, todos comenzamos a correr. No había un plan, solo la necesidad de alejarnos de esas cosas, de salir de allí antes de que nos alcanzaran. Pero el cementerio era un laberinto, y cada vez que girábamos, parecía que el camino se cerraba más. Las sombras estaban en todas partes ahora, a nuestro alrededor, acercándose por todos lados, como si el propio cementerio estuviera conspirando para atraparnos. Mis pensamientos se volvieron caóticos, una mezcla de pánico y desesperación. Corríamos, tropezando con raíces y lápidas caídas, sin dirección, solo con la esperanza de escapar. Pero no importaba cuánto lo intentáramos, no podíamos encontrar una salida. Estábamos atrapados en un lugar que no quería dejarnos ir. Las sombras estaban más cerca ahora, tanto que podía sentir su presencia, aunque no podía verlas con claridad. Eran como un peso, una presión invisible que se cerraba sobre nosotros, haciéndonos más difícil respirar, más difícil pensar.
Intenté mantenerme con el grupo, pero en la confusión nos separamos. Las linternas se movían a diferentes direcciones y de repente me di cuenta de que estaba solo. El silencio era absoluto, roto solo por mi propia respiración agitada. Miré a mi alrededor, buscando a mis amigos, pero no había nadie. Las sombras seguían allí, esperando, acechando en los bordes de mi visión. Intenté moverme, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo me retuviera en su lugar. No sé cuánto tiempo estuve allí, solo que cada segundo se sentía interminable. Finalmente, decidí seguir caminando, con la esperanza de encontrar a los demás, o al menos de encontrar una salida. Pero cuanto más avanzaba, más me daba cuenta de que el cementerio ya no era solo un lugar físico. Se había convertido en algo más, algo que no podía entender, pero que sabía que era peligroso. No había salida, no realmente. Las tumbas, las lápidas, los árboles retorcidos, todo parecía estar allí para mantenerme atrapado. Y las sombras, siempre presentes, se acercaban cada vez más. No tenía idea de lo que eran, ni de lo que querían, pero sabía que no podía dejar que me alcanzaran. Seguí moviéndome, aunque no sabía hacia dónde. Mi linterna comenzó a fallar, su luz parpadeando antes de apagarse por completo. La oscuridad me envolvió, dejándome ciego y perdido. No había nada que pudiera hacer, solo seguir adelante, esperando encontrar a mis amigos o alguna señal de que había una salida. Pero el cementerio no tenía intención de dejarme ir. Las sombras estaban allí, siempre allí, cada vez más cerca, hasta que sentí que no podía escapar. No podía verlas, pero sabía que estaban justo detrás de mí, esperando el momento adecuado para atraparme. Finalmente, tropecé con algo y caí al suelo. No podía ver qué era, pero el suelo estaba frío y duro, como piedra. Intenté levantarme, pero sentí una presión sobre mí, como si algo me empujara hacia abajo. No podía moverme, no podía respirar. Y entonces, las sombras me alcanzaron. No sé qué ocurrió después. Cuando desperté, era de día y estaba tendido en el suelo, en medio del cementerio. Mis amigos estaban allí, pero algo estaba mal. Todos estábamos allí, pero no éramos los mismos. Algo había cambiado en nosotros, algo que no podíamos ver, pero que sentíamos en lo más profundo. Nos levantamos en silencio, sin mirarnos, y salimos del cementerio. Nadie dijo una palabra mientras caminábamos de regreso a la ciudad, y una vez que llegamos, nos separamos sin despedirnos. Sabíamos que no podíamos hablar de lo que había ocurrido, porque no había palabras para describirlo. Desde entonces, he intentado olvidar esa noche, pero no puedo. El cementerio de Santa Cecilia sigue en pie, olvidado por todos, excepto por nosotros. No sé qué eran las sombras, ni qué querían, pero sé que nos dejaron ir por una razón. Y sé que nunca volveré a ese lugar, porque no estoy seguro de que, si lo hago, pueda salir de nuevo. La maldición del profanador. La noche caía como un manto pesado sobre la ciudad, cubriendo todo con una oscuridad impenetrable. Los edificios, antes llenos de vida, ahora se alzaban como sombras mudas, y las calles desiertas parecían interminables túneles que llevaban a ninguna parte. Era en ese ambiente donde Roberto, un hombre de 40 y tantos años, acostumbraba a moverse con la facilidad de quien ha hecho de la noche su aliada. Su vida, desde hacía años, había sido una sucesión de decisiones equivocadas, todas conduciendo a este momento, la profanación de tumbas. Roberto no era un ladrón común. No robaba carteras ni asaltaba casas. Su negocio consistía en desenterrar tumbas en busca de objetos de valor, joyas, relojes antiguos, cualquier cosa que pudiera venderse en el mercado negro. Sabía que lo que hacía estaba mal, que profanar los lugares de descanso de los muertos no solo era ilegal, sino moralmente repugnante. Pero la codicia y la necesidad habían silenciado cualquier vestigio de conciencia hacía mucho tiempo. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. Desde el momento en que puso un pie en el cementerio de San Bartolomé, sintió que algo no estaba bien. El lugar tenía una atmósfera extraña, una quietud que no había experimentado antes en sus muchas incursiones nocturnas.
El viento no se movía entre los árboles y el aire estaba cargado de una tensión que no podía identificar. Pero Roberto, impulsado por la promesa de una recompensa suculenta, desechó esos pensamientos y se concentró en su objetivo. Había oído rumores sobre una tumba en particular, una que supuestamente contenía un tesoro incalculable, las joyas de una noble que había sido enterrada con todas sus riquezas a principios del siglo pasado. Según la leyenda, esas joyas habían sido maldecidas por la mujer antes de su muerte, para que nadie más pudiera poseerlas. La historia, que hubiera hecho dudar a cualquiera, solo avivó la codicia de Roberto. Para él, las maldiciones eran cuentos de viejas, nada más. La tumba en cuestión se encontraba en la parte más antigua del cementerio, una sección casi olvidada por el tiempo, donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y las raíces de los árboles habían comenzado a reclamar el terreno. Después de un par de horas de búsqueda, Roberto finalmente encontró lo que buscaba, una lápida de mármol agrietada, cubierta de enredaderas, con el nombre casi borrado por los años. No había duda, esa era la tumba. Sin perder tiempo, sacó sus herramientas y comenzó a excavar. La tierra estaba compacta, como si no hubiera sido perturbada en décadas, lo que solo reforzó la idea de que estaba por descubrir algo valioso. A medida que cavaba, el sudor le cubría la frente, pero la emoción de lo que podía encontrar le daba fuerzas. Pronto, la pala golpeó algo sólido, el ataúd. Era un ataúd viejo, hecho de madera oscura, casi podrida por el paso del tiempo. Con manos temblorosas, Roberto quitó la última capa de tierra y se preparó para abrirlo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era el punto sin retorno. No había vuelta atrás. Sin embargo, la avaricia lo cegaba y con un último esfuerzo, levantó la tapa del ataúd. Lo que vio dentro lo dejó sin aliento. Las joyas, tal como se decía, estaban allí, brillando débilmente en la penumbra. Collares de perlas, anillos de oro con incrustaciones de piedras preciosas y una tiara de diamantes descansaban sobre los restos de una mujer cuyo rostro se había reducido a una calavera amarillenta. Roberto se sintió triunfante. Su fortuna estaba asegurada. Comenzó a recoger las joyas, llenando rápidamente la bolsa que había traído para la ocasión. Pero mientras guardaba el último anillo, algo extraño sucedió. Un frío intenso se apoderó del aire, uno que no provenía del exterior, sino que parecía emanar del propio ataúd. La sensación fue tan repentina y tan extraña que Roberto se detuvo, desconcertado. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando sus ojos volvieron al ataúd, notó algo que le hizo soltar el anillo que tenía en la mano. Los restos de la mujer, que antes habían estado inertes, parecían haberse movido. Era como si los huesos hubieran cambiado de posición ligeramente, apenas perceptible, pero suficiente para sembrar la duda en su mente. Roberto intentó calmarse, atribuyendo lo que había visto al cansancio o a la oscuridad. Volvió a agacharse para recoger el anillo, pero cuando lo hizo, sintió una presión en su muñeca. Algo lo había agarrado. El pánico lo invadió. Tiró con fuerza y logró soltarse, pero al mirar su brazo, vio la marca de una mano, una huella oscura que comenzaba a arderle en la piel. De inmediato, supo que algo estaba terriblemente mal. Se echó la bolsa al hombro y salió corriendo, dejando atrás el ataúd abierto, con las joyas que no había podido recoger esparcidas por la tierra removida. Corrió a través del cementerio, esquivando lápidas y arbustos, sin mirar atrás. Pero a medida que avanzaba, tuvo la sensación de que algo lo seguía, algo que no podía ver, pero cuya presencia era innegable. Los sonidos de la noche se habían apagado, y todo lo que podía oír era el latido de su propio corazón y el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Finalmente, llegó a la salida del cementerio y la cruzó sin detenerse, sintiendo un alivio momentáneo al dejar atrás ese lugar maldito. Pero el alivio fue breve. Al entrar en su coche y encender el motor, Roberto miró por el retrovisor y vio una figura borrosa en la distancia, en la entrada del cementerio. No podía distinguir sus rasgos, pero la sombra lo observaba fijamente, inmóvil, como esperando algo. Roberto pisó el acelerador y se alejó a toda velocidad.
Durante el trayecto a casa, trató de convencerse de que lo que había visto no era real, que todo había sido producto de su imaginación, exacerbada por la culpa y el miedo. Pero la marca en su muñeca, que ardía cada vez más, le decía lo contrario. Llegó a su casa, una pequeña vivienda en las afueras de la ciudad, y entró con la esperanza de que el encierro lo protegiera de lo que fuera que lo estaba acechando. Pero en cuanto cerró la puerta detrás de él, supo que no estaba solo. La atmósfera en su hogar había cambiado, como si una presencia invisible hubiera entrado junto con él. Roberto subió las escaleras hacia su habitación, intentando ignorar la creciente sensación de ser observado. Arrojó la bolsa con las joyas sobre la cama y fue directo al baño para lavarse la marca en su muñeca, pero no importaba cuánto frotara, la huella no desaparecía. Era como si se hubiera impregnado en su piel, un recordatorio permanente de lo que había hecho. Esa noche intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la figura borrosa en el cementerio, observándolo desde la distancia. No podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal, de que había cruzado un límite que nunca debió tocar. Las horas pasaron y el sueño nunca llegó. Roberto se dio cuenta de que su vida, desde ese momento, había cambiado para siempre. En los días que siguieron, su vida comenzó a desmoronarse. Las cosas que había tomado de la tumba, aunque valiosas, no le traían paz. Intentó venderlas, pero cada vez que lo hacía, algo salía mal, los compradores se retractaban en el último momento, o las joyas desaparecían misteriosamente antes de que pudiera concretar una venta. Era como si una fuerza invisible estuviera impidiendo que se deshiciera de ellas. Peor aún, la presencia que había sentido en su casa nunca se fue. Al principio, era solo una sensación, un peso en el aire, pero pronto se volvió más tangible. Las sombras en las esquinas de las habitaciones parecían moverse cuando no estaba mirando, y por las noches sentía un frío penetrante que se apoderaba de su habitación. Su salud comenzó a deteriorarse, no podía dormir, no podía comer, y la marca en su muñeca se había convertido en una llaga abierta que no dejaba de doler. Roberto empezó a temer por su cordura. Sabía que lo que le estaba sucediendo era una consecuencia directa de su profanación, pero no sabía cómo detenerlo. Desesperado, volvió al cementerio una noche, con la esperanza de que devolver las joyas a la tumba pudiera apaciguar la ira de lo que fuera que lo estaba atormentando. Pero cuando llegó al lugar donde había desenterrado el ataúd, encontró la tumba completamente cerrada, como si nunca hubiera sido tocada. La lápida estaba en su lugar, las enredaderas cubriéndola como antes, y no había rastro de la tierra que había removido. Confundido y aterrorizado, Roberto intentó excavar nuevamente, pero la tierra estaba dura como una roca, impenetrable. Era como si el cementerio mismo se hubiera cerrado a él, negándole cualquier posibilidad de redención. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Después de esa noche, Roberto desapareció sin dejar rastro. Su casa fue encontrada vacía, con las joyas esparcidas por toda la habitación, como si hubieran sido arrojadas en un ataque de desesperación. Los vecinos decían que en las noches se podía ver una figura oscura deambulando por las calles cercanas al cementerio, pero nadie se atrevía a investigar. Algunos decían que la maldición de la noble se había cumplido, que Roberto había sido reclamado por la oscuridad que había desatado al profanar su tumba. Otros creían que se había vuelto loco y había huido, incapaz de soportar el peso de su propia culpa. Pero quienes conocían la historia del cementerio de San Bartolomé sabían la verdad, que hay cosas que deben permanecer enterradas y que aquellos que perturban el descanso de los muertos siempre terminan pagando el precio más alto. La dama del cementerio. Hace algunos años, me encontraba en una búsqueda constante de historias inusuales, relatos que pudieran despertar el interés de los lectores y que, al mismo tiempo, me permitieran alejarme de la monotonía de los reportajes diarios. Mi trabajo como periodista en un pequeño periódico local había perdido su brillo, y me encontraba desesperado por encontrar algo que realmente valiera la pena. Fue entonces cuando escuché los primeros rumores sobre el cementerio de Santa Elena. Santa Elena es una pequeña localidad rural, alejada del bullicio de la ciudad y con una población que apenas superaba las 100 personas.
No había nada particularmente destacable en el lugar. Las calles eran polvorientas, las casas, viejas y en su mayoría abandonadas, y la única tienda del pueblo cerraba antes de que cayera la noche. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era el cementerio, un sitio que, según los lugareños, era el escenario de algo que no podían explicar. Las historias sobre el cementerio comenzaron a circular entre los habitantes hace décadas. Todos coincidían en lo mismo: una mujer, vestida completamente de blanco, aparecía junto a una tumba sin nombre, llorando de una manera tan desconsolada que su dolor se podía sentir incluso desde la distancia. La Dama Blanca, como la llamaban, era vista principalmente durante las noches de luna llena, aunque algunos aseguraban haberla visto en otras ocasiones también. Movido por la curiosidad y con la esperanza de encontrar algo que valiera la pena contar, decidí investigar más sobre la leyenda. Sabía que muchas historias de este tipo no eran más que supersticiones, cuentos inventados para asustar a los niños o para mantener a los forasteros alejados. Sin embargo, algo en los relatos de Santa Elena me intrigó. No era solo la constancia con la que se repetía la historia, sino la forma en que la gente hablaba de ella, con un miedo real, tangible, como si la Dama Blanca fuera más que una simple leyenda. Con esa sensación de que podría haber algo más detrás de esas historias, decidí que la única manera de descubrir la verdad era ir yo mismo al cementerio y pasar la noche allí. Preparé mi equipo, una cámara, una grabadora y una linterna, y me dirigí a Santa Elena, dispuesto a desentrañar el misterio que había cautivado a ese pequeño pueblo durante tanto tiempo. Llegué al cementerio poco antes del anochecer. A primera vista, no había nada particularmente siniestro en el lugar. Era un típico cementerio rural, rodeado por una cerca de hierro oxidada y con lápidas desgastadas que se erguían en fila sobre el terreno irregular. Algunas de las tumbas estaban cubiertas de musgo y otras se inclinaban peligrosamente, como si el tiempo y la naturaleza hubieran decidido borrarlas de la historia. Paseé entre las tumbas, leyendo los nombres y las fechas grabadas en las lápidas. Era una sensación extraña estar rodeado de tantas vidas pasadas, de historias olvidadas que solo quedaban registradas en esas piedras frías. Pero mi objetivo era claro: encontrar la tumba sin nombre, el lugar donde la Dama Blanca aparecía cada noche. No tardé mucho en dar con ella. Al fondo del cementerio, casi escondida entre dos árboles retorcidos, había una tumba diferente a las demás. No tenía lápida, solo un montículo de tierra cubierto de hierba seca. No había flores, ni indicios de que alguien la hubiera visitado en años. Ese debía ser el lugar. Decidí instalarme allí, junto a la tumba, mientras la oscuridad comenzaba a envolver el cementerio. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido ocasional de las ramas y el aleteo de algún pájaro nocturno. Encendí la linterna y preparé la cámara, asegurándome de que todo estuviera listo para captar cualquier cosa que pudiera suceder. No esperaba realmente ver a la Dama Blanca, pero algo dentro de mí estaba dispuesto a mantenerse alerta, a esperar lo inesperado. La noche avanzó lentamente. Las horas parecían alargarse y el frío se intensificaba a medida que la luna ascendía en el cielo, proyectando sombras largas y deformes sobre las tumbas. Me sentía inquieto, como si algo invisible se moviera a mi alrededor, aunque no había visto ni oído nada fuera de lo común. Pasada la medianoche, cuando la luna estaba en su punto más alto, un cambio sutil en el ambiente me puso en guardia. Era difícil de explicar, pero el aire se había vuelto más denso, más pesado. De repente, la linterna comenzó a parpadear, hasta que se apagó por completo, dejándome en la más completa oscuridad. Aunque intenté encenderla de nuevo, no respondía. Me quedé inmóvil, esperando que mis ojos se adaptaran a la penumbra, intentando mantener la calma. Fue en ese momento cuando la vi. Una figura, vestida con un largo vestido blanco, apareció a pocos metros de la tumba sin nombre. No podía ver su rostro, ya que estaba cubierto por un velo que caía desde su cabeza hasta casi tocar el suelo. Pero lo que más me impactó fue la manera en que se movía, lenta, casi flotando, como si no perteneciera a este mundo. No pude apartar la mirada mientras la figura avanzaba hacia la tumba, hasta detenerse justo frente a ella. Mi primer instinto fue documentar lo que estaba viendo. Intenté alcanzar la cámara,
pero mi cuerpo no respondía como esperaba. Sentía como si una fuerza invisible me retuviera en mi lugar, obligándome a observar en silencio. La figura se arrodilló junto a la tumba y comenzó a inclinarse hacia el suelo, como si estuviera llorando. Aunque no podía escuchar nada, su dolor era evidente en la forma en que se movía, en la manera en que sus manos se aferraban a la tierra. El tiempo parecía haberse detenido. No sabía cuánto había pasado desde que la figura había aparecido, pero cada segundo se sentía interminable. No podía moverme ni apartar la vista. Era como si el cementerio mismo me hubiera atrapado, obligándome a ser testigo de una escena que no debería haber visto. Finalmente, la figura se levantó lentamente y por un momento pensé que se iría de la misma manera en que había llegado. Pero entonces, algo cambió. La figura giró la cabeza en mi dirección, como si hubiera sentido mi presencia. Aunque no podía ver sus ojos, sabía que estaba mirándome. Un terror frío me recorrió el cuerpo, pero seguía sin poder moverme. La dama blanca comenzó a acercarse. No era una marcha rápida, sino más bien una especie de deslizamiento suave que no producía ruido alguno. Cada paso que daba hacia mí aumentaba la presión invisible que me aprisionaba. En ese instante, supe que no debía estar allí, que había cruzado una línea que nunca debí cruzar. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Sentí una desesperación creciente, un miedo que nunca había experimentado antes. Cuando estuvo a solo unos pasos de mí, el aire alrededor se volvió gélido y la figura se detuvo. Estaba tan cerca que podía ver los detalles del vestido, la textura del velo, la forma en que parecía flotar ligeramente sobre el suelo. La figura se inclinó hacia mí y aunque su rostro seguía cubierto, sentí una presencia abrumadora, una oscuridad que emanaba de ella como un manto. En ese momento, algo en mi interior se rompió. No sé si fue el miedo, la desesperación o la simple certeza de que estaba frente a algo más allá de mi comprensión. Cerré los ojos, esperando lo peor, esperando que la oscuridad me tragara por completo. Pero en lugar de eso, sentí un alivio repentino, como si la presión hubiera desaparecido de golpe. Abrí los ojos lentamente y la figura ya no estaba allí. El cementerio había vuelto a su estado normal, con las sombras alargadas y el silencio habitual. Mi linterna, que había estado apagada, se encendió de repente, proyectando un círculo de luz débil sobre la tumba sin nombre. No sabía qué hacer. Todo lo que había presenciado, todo lo que había sentido, me dejó en un estado de aturdimiento. Finalmente, recogí mis cosas con manos temblorosas y me dirigí hacia la salida del cementerio, intentando procesar lo que había ocurrido. Regresé a mi casa en la ciudad, sin contarle a nadie lo que había visto. El miedo a que no me creyeran, o peor aún, a que me tomaran por loco, me hizo guardar silencio. Sin embargo, no pude olvidar lo que había presenciado en el cementerio de Santa Elena. La imagen de la dama blanca, el terror palpable que sentí, seguía persiguiéndome en mis sueños, recordándome que hay cosas en este mundo que no deben ser perturbadas. Nunca volví a Santa Elena. Y aunque intenté seguir con mi vida, algo dentro de mí cambió para siempre. Sabía que había algo en ese cementerio que no pertenecía a nuestro mundo, algo que no podía ser explicado con palabras. Y lo más aterrador de todo era la certeza de que, en esa noche, había visto solo una pequeña parte de lo que realmente habitaba en ese lugar. La dama blanca sigue allí, junto a la tumba sin nombre, llorando por algo que nunca conoceré. Y aunque intenté olvidar, nunca pude deshacerme de la sensación de que, en algún momento, cuando menos lo espere, volverá a buscarme, llevándome de regreso al lugar donde todo comenzó. El cementerio de los niños. Cuando los Martínez encontraron la casa a las afueras de la ciudad, parecía ser el lugar perfecto para empezar de nuevo. Después de años viviendo en la caótica y ruidosa capital, anhelaban la tranquilidad de un entorno rural, lejos del bullicio y de las preocupaciones cotidianas. La casa, una construcción antigua pero bien conservada, estaba rodeada por un extenso jardín y, más allá, se extendía un bosque que ofrecía una privacidad casi absoluta. Lo que no sabían era que ese mismo aislamiento traería consigo una presencia que no podrían ignorar.
La familia se instaló rápidamente. Pablo, el padre, había conseguido un trabajo como profesor en la escuela del pueblo cercano, mientras que Marta, su esposa, se dedicaba a poner en orden la casa y cuidar de sus dos hijos, Lucas y Sofía, de 7 y 5 años respectivamente. Los niños, emocionados por el cambio, pasaban el día explorando el jardín y el pequeño bosque que bordeaba la propiedad. Para ellos, era como vivir en un cuento de hadas. Los primeros días fueron tranquilos y la familia se adaptó bien a su nuevo entorno. Las noches eran frescas, el aire limpio y el silencio, casi absoluto, solo era interrumpido por el canto de los grillos o el ulular lejano de algún búho. Sin embargo, esa calma se rompió una noche, cuando Marta, al acostarse, creyó escuchar algo inusual. Eran cerca de las 2 de la madrugada y la casa estaba sumida en la oscuridad. Marta, que tenía el sueño ligero, se despertó al oír lo que le pareció el sonido de risas infantiles. Al principio pensó que estaba soñando, pero al agudizar los sentidos, notó que las risas venían de fuera, del jardín. Se levantó y asomándose a la ventana, no vio nada fuera de lo normal. El jardín estaba desierto y todo permanecía en silencio. Decidió no despertar a Pablo, atribuyendo lo que había oído a su imaginación o tal vez a los juegos de los niños en algún momento del día que aún resonaban en su mente. Volvió a la cama y se quedó dormida. La noche siguiente, sin embargo, las risas regresaron. Esta vez fueron más claras, más persistentes. Era como si un grupo de niños estuviera jugando afuera, pero cuando Marta volvió a mirar por la ventana, no había nadie. Comenzó a sentirse inquieta y en la mañana decidió mencionarle a Pablo lo que había oído. Pablo, un hombre de carácter racional, la tranquilizó, diciéndole que probablemente se trataba de algún ruido normal del campo, tal vez el viento entre las hojas o animales nocturnos. Sin embargo, Marta no estaba convencida. Algo en aquellas risas la perturbaba profundamente. No eran sonidos dispersos o aleatorios, parecían tener un patrón, una alegría mal contenida que no pertenecía a la noche. Con el paso de los días, las risas se volvieron más frecuentes. Aparecían al caer la noche, justo cuando el resto del mundo parecía dormido. Marta ya no podía ignorarlas, y aunque Pablo seguía sin prestarle mucha atención, ella comenzó a notar otros detalles que la ponían en alerta. A veces, al levantarse en la mañana, encontraba juguetes de los niños en lugares donde no los habían dejado, o las puertas del jardín abiertas, cuando estaba segura de que las había cerrado la noche anterior. La situación alcanzó su punto más inquietante cuando Lucas y Sofía empezaron a mencionar que veían niños jugando en el jardín. Al principio, Marta pensó que se trataba de los típicos juegos de imaginación de los pequeños, pero pronto se dio cuenta de que había algo más. Los niños describían a sus nuevos amigos con detalles precisos, hablando de sus ropas antiguas y de los juegos que jugaban con ellos. Una tarde, mientras Marta recogía las hojas secas del jardín, Lucas se acercó corriendo y le dijo que uno de los niños le había mostrado un lugar especial en el bosque. Marta, preocupada por la creciente obsesión de sus hijos con estos amigos invisibles, decidió seguir a Lucas para ver dónde lo llevaba. El niño la condujo por un sendero que se adentraba en el bosque, un camino que Marta no había explorado antes. A medida que avanzaban, el bosque se volvía más denso, y la luz del sol, que se filtraba entre las ramas, se tornaba cada vez más tenue. Finalmente, llegaron a un claro, y allí, entre los árboles, Marta vio lo que su hijo llamaba el lugar especial. Era un pequeño cementerio, escondido entre la maleza. Las tumbas eran pequeñas, algunas marcadas con simples cruces de madera, otras con pequeñas lápidas de piedra. Todas ellas, a juzgar por su tamaño, pertenecían a niños. Marta sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo mientras leía los nombres grabados en las lápidas. La mayoría de las tumbas eran antiguas, de principios del siglo pasado, pero todas tenían algo en común, la corta vida de los niños que allí yacían. Sin decir una palabra, Marta tomó a Lucas de la mano y regresaron a casa. Esa noche, apenas pudo dormir, las imágenes del pequeño cementerio rondaban su mente. ¿Cómo era posible que no supieran de ese lugar? ¿Por qué los niños de las tumbas parecían haber encontrado una forma de seguir jugando, incluso después de muertos?
Los días siguientes, las risas nocturnas se hicieron aún más insistentes. Ahora, no solo Marta las oía, también Pablo, que finalmente comenzó a tomarse en serio las preocupaciones de su esposa. Decidieron investigar más sobre la historia del lugar y descubrieron algo inquietante. A principios del siglo XX, una epidemia había arrasado con la vida de muchos niños en la región. El cementerio, que había sido creado para enterrarlos, fue eventualmente abandonado y olvidado con el tiempo. La idea de que los espíritus de esos niños pudieran seguir habitando el lugar no era algo que Pablo quisiera considerar, pero las evidencias eran difíciles de ignorar. Lucas y Sofía seguían hablando de sus amigos invisibles, describiéndolos con una precisión que resultaba perturbadora. Marta, por su parte, comenzó a notar que la casa se sentía cada vez más pesada, como si una presencia invisible hubiera tomado residencia en ella. Una noche, mientras la familia dormía, un sonido fuerte los despertó. Era como si algo hubiera caído pesadamente en el suelo. Pablo se levantó de inmediato y, junto con Marta, corrió hacia la habitación de los niños. Al entrar, vieron que el armario estaba abierto de par en par y todos los juguetes estaban esparcidos por el suelo. Los niños, sin embargo, seguían durmiendo plácidamente, ajenos al caos que los rodeaba. Fue en ese momento cuando Marta supo que debían irse. No era seguro permanecer en esa casa, no con las cosas que estaban ocurriendo. Aunque Pablo intentó encontrar una explicación racional, no pudo negar que algo extraño estaba sucediendo, algo que no podían controlar ni entender. Al día siguiente, comenzaron a empacar sus pertenencias. La casa, que una vez les había parecido el refugio perfecto, ahora era un lugar del que querían escapar lo antes posible. Mientras recogían las últimas cosas, Lucas se acercó a su madre y le dijo algo que la dejó helada: «Mis amigos dicen que no quieren que nos vayamos». Marta intentó no mostrar su miedo, pero dentro de ella, una sensación de urgencia crecía. Debían salir de allí cuanto antes. Finalmente, cargaron el coche y abandonaron la casa, dejando atrás no solo los recuerdos de esos días, sino también algo mucho más oscuro. Poco después de que se fueron, la casa fue puesta en venta, pero nadie quiso comprarla. Los rumores sobre el cementerio y los extraños sucesos que ocurrieron allí se extendieron rápidamente por la comunidad y la propiedad quedó abandonada. Con el tiempo, la naturaleza comenzó a reclamarla y el bosque se cerró sobre la casa, ocultándola del mundo exterior. Los Martínez nunca hablaron públicamente sobre lo que vivieron, pero dentro de la familia, el recuerdo de esas noches en la casa se mantuvo vívido. Marta y Pablo hicieron todo lo posible para que sus hijos olvidaran a los amigos que habían conocido en Santa Elena, pero el miedo de que algo de ese lugar los hubiera seguido siempre los acompañó. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.